Tenemos como invitado en esta parte de nuestro espacio a Daniel Santolo. Él es politólogo, especialista en temas electorales, también miembro de la Mesa de Diálogo Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y los saludamos. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mari. Un placer estar contigo conversando. Bueno, y un saludo a toda tu audiencia. Encantada de conversar contigo. Bueno, por allí se está hablando mucho del tema de las elecciones presidenciales que estarían previstas para el año 2024, aunque hay quienes dicen, entre ellos el propio presidente de la República, que bueno, que a lo mejor pudieran ser este año. Eso no es constitucional, pero bueno, quisiera tu comentario al respecto. Bueno, ciertamente yo creo que voy a tener que hacer un ejercicio aquí como si estuviera en la universidad dando una clase. La Constitución es muy clara en su artículo 230. El periodo presidencial es de 6 años. Y los 6 años se cumplen el año que viene. Claro, ahí tenemos un problema. Bueno, en realidad no se cumplen el año que viene, los 6 años se cumplen en el año 2025, el 10 de enero de 2025. Exactamente, cuando sería la nueva toma de posesión. Pero nosotros tenemos un gran problema, ni la ley orgánica del sufragio, ni la ley orgánica de procesos electorales fija una fecha. Dice el año, pero no dice si es enero, febrero, marzo, mayo. Lo que te dice que el presidente tomará periodo, como tú muy bien lo dijiste, el 10 de enero de su primer año de gestión. Y eso sería el 2025. Enero 10 de 2025. Que si se adelantan las elecciones para enero del año 24, o la repite en mayo como la vez pasada, bueno, de darse el caso de que ganara otro candidato, te puedes imaginar que el país estaría entonces con 2 presidentes, uno en ejercicio y otro esperando el 10 de enero del 2025 para tomar posesión. Eso generaría todo un caos en el país. Bueno, en realidad no habrían 2 presidentes, habría un presidente que es el que está ahorita en ejercicio, que es el presidente Nicolás Maduro, y habría un presidente electo para el siguiente periodo, pero todavía no es presidente. Pero imagínate tú lo que eso generaría. Todo un problema. Igual con el adelanto de las elecciones. ¿Por qué tú crees que sería un problema? A ver, explícame eso. Bueno, porque yo soy electo presidente, candidato electo, inmediatamente voy a exigir tomar posesión. ¿Por qué si te toca tomar posesión el 10 de enero cuando dice la Constitución? Bueno, pero es que no es culpa mía que la hayan adelantado, es culpa de quien. Eso no tiene nada que ver. A ti te van a elegir, sea quien sea que elijan, lo van a elegir para que tome posesión el 10 de enero. Cuando sea que lo elijan, esa persona sabe que va a ser presidente el 10 de enero del 2025, no antes. Bueno, yo al día siguiente estaría eligiendo ya mi gabinete, mi equipo de eso gobierno, sí. Estaría eligiendo mi vicepresidente, estuviese haciendo actos de gestión presidencial. Por eso te digo, eso bueno, de gestión, no sé si lo puedes hacer porque no tienes gestión que presentar, pero lo que sí está claro es que tú puedes ir armando tus equipos. Además se suele establecer un comité de enlace entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, donde se reúnen los ministros que están con los que se supone que van a venir y así. Eso no puede durar un año, Maripili, eso es ilógico. Eso es fuera de todo sentido común. Los procesos electorales se guían por una norma y las normas las dan las leyes y la Constitución. La Constitución te dice claramente que las elecciones son cada 6 años, pero tú no puedes jugar con esa fecha porque lamentablemente eso violenta lo que es un proceso electoral limpio, creíble. El jugar solo con la fecha ya te está diciendo que el proceso electoral no es lo más adecuado posible. Porque, ejemplo, yo quiero ser candidato presidencial. ¿Cómo planifico yo mis elecciones si yo no sé cuándo son las elecciones? Si me dicen que posiblemente es en enero, que posiblemente es en mayo, que posiblemente es de año. Entonces, eso ya violenta el orden constitucional y electoral del país. Y lo otro que te iba a decir, la ley orgánica del sufragio también es clara. En su artículo 152 dice que el Consejo Nacional Electoral convocará el proceso de elecciones por lo menos con 6 meses de anticipación.
Bueno, ¿cuándo vamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral? No Ahí sí sabemos. hay un problema, ese sí es un problema porque eso sí está Exactamente. establecido por ley. Exacto, entonces no sabemos cuándo se va a instalar ese nuevo. O sea, pues suponte tú que se instala ahorita corriendo, lo eligen el jueves y la semana que viene la están instalando. Bueno, las elecciones para convocarlas mínimo serán para febrero del año que viene, marzo. Una cosa atropellada con unos nuevos rectores que a lo mejor ninguno tenga experiencia en lo que es montar un proceso electoral de esa magnitud. También se está hablando de unificar las elecciones con gobernadores y alcaldes, los poderes ejecutivos. Bueno, y también la ley orgánica de procesos electorales es muy clara. Los gobernadores y alcaldes durarán 4 años en su periodo y eso vence en el 2025, tomaron posesión. Entonces tú le vas a quitar un año a los gobernadores y alcaldes de gestión. ¿Dónde te basas tú para hacer eso? ¿En qué leyes? Entonces tendrías que empezar modificando la Constitución y modificando las leyes. Tendrías que modificar la ley de procesos electoral y la ley orgánica de sufragio. Entonces, de verdad, eso es todo un enredo. Por eso yo digo, las elecciones son cosas de sentido común. Ahora, si el gobierno, que debe ser su intención, quiere unificar los procesos electorales, tendrá que hacer las elecciones a final del año, el año que viene, para no violentar la ley. Ahora, claro, estamos en un gobierno que aplica leyes revolucionarias. No me extrañaría nada que la Asamblea Nacional, con la mayoría abrumadora que tiene, bueno, inventen algo allí, una reforma constitucional o algo de ese tipo. Pero bueno, eso No también va pueden yo. hacer una reforma constitucional sin que sea aprobada por referéndum. Bueno, y convocan un referéndum también a la carrera y todo eso, pero te digo que no es sencillo que el gobierno haga lo que muchos están diciendo que van a hacer. Por eso yo a veces pienso que el gobierno más que todo es buscando que en la oposición se genere lo que siempre se genera, que es desconcierto, que bueno, ahora con este nuevo Consejo Nacional Electoral buscando la manera de espantar al voto, porque ahí hay una realidad política. El gobierno ha perdido más de 4 millones de votos y la única manera que tiene el gobierno de volver a ganar las elecciones presidenciales cuando sean ahorita, este año, el año que viene, es que la oposición siga con la cantaleta de la abstención o siga dividida con 5, 6, 7, 8 candidatos. Entonces, el gobierno está claro en lo que está haciendo. Lamentablemente, del lado de los sectores de oposición, pareciera que no hay la claridad de vida de cómo enfrentar estratégicamente al gobierno. Es un gobierno que te dice lo que va a hacer, que anuncia Diosdado Cabello todos los lunes, aparte del programa ese que tiene, el programa cómico de los miércoles en la noche, todos los lunes te dice lo que va a hacer el gobierno, te dice cómo va a actuar. Venían diciendo que iban a intervenir el Partido Comunista y no intervinieron. Entonces el gobierno te avisa, te dice lo que va a hacer. Ahora está del lado de nosotros tener la suficiente inteligencia para actuar coordinadamente para enfrentar esto. El proceso electoral que viene, presidencial, eso va a violentar todas las normas electorales, en eso estamos claros. El abuso de ¿Cuáles poder. normas electorales va a violentar ese proceso? ¿Por qué lo dices de esa manera tan categórica? Bueno, primero porque se están violentando la fecha. No hay fecha para el proceso electoral. O sea, ya ahí, Bueno, no tendría por qué haber fechas si ni siquiera tenemos Consejo Nacional Electoral. Quien tiene que poner la fecha es el Consejo Nacional Electoral y no está nombrado. Por eso, entonces, la primera exigencia para que estas elecciones sean verdaderamente limpias es que ese nuevo Consejo Nacional Electoral respete los actos y fije una fecha. Está bien, pero no puedes decir desde ahorita que van a violentar las fechas porque ni siquiera hay CNE. ¿Cómo? O sea, perfectamente las elecciones pueden ser el año que viene en los periodos que correspondan. O sea, no se puede suponer per se que se va a violentar la fecha. Tú sabes que el llanero tiene un dicho muy sabroso, dice que cuando tú estás picado de culebra, cuando ves bejuco, uno sabe lo que está planificando el gobierno, por eso te decía, lo advierte. Entonces, yo creo que hay que empezar a discutir con el gobierno seriamente, porque es con el gobierno que hay que discutir. Tú hablas de que el CNE va a poner la fecha y el CNE va a ser independiente. No, Maripillo, olvídate de eso. El Consejo Nacional Electoral, que salga ahorita designado por la Asamblea Nacional, va a tener un gran sesgo hacia el gobierno.
y Pero van a yo no hablé seguir. de eso, yo lo único que dije fue, eso lo estás diciendo tú, yo no he dicho eso, yo lo Sí, único yo que lo estoy dije diciendo. es que no puede haber fecha para las elecciones del año que viene porque ni siquiera tenemos CNE. Y de acuerdo a Exacto. la Constitución, el órgano, el poder público que convoca las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. O sea, no te puedes poner los zapatos primero que las medias. Primero hay que nombrar al CNE y después ese CNE, una vez nombrado, dirá qué fecha sea las elecciones presidenciales. Sí, pero yo lo que le agrego a tu comentario es que yo estoy muy seguro de que el Consejo Nacional que sea ahorita designado va a coger líneas del Poder Ejecutivo. Eso es una realidad. Frente a esa realidad tenemos que actuar. Frente a una realidad donde el gobierno controla todos los poderes públicos, la mayoría de gobernaciones, alcaldías, los recursos del Estado, bueno, tenemos que empezar a poner también condiciones para que no haya abuso de poder, para que el canal de todos los venezolanos, que ahorita es el canal del PCV y toda la cantidad de emisoras de radio y de canales que tiene, empiecen a darle también apertura para que haya allí ciertamente un equilibrio. Bueno, esas son cosas que hay que debatir, que esas son las cosas que hay que debatir con el gobierno. Ahora, ¿dónde la debatimos y quién la debatimos? Tengo entendido que el gobierno se está entendiendo directamente, pareciera que con los Estados Unidos, que no hay reuniones formales, ni siquiera de la mesa, esta cosa de la plataforma unitaria, hay reuniones, uno se entera de que algunos se reúnen, otros no, pero no se ha conformado una instancia, ciertamente, que te diga a ti, mira, estos son los puntos, vamos a ponernos de acuerdo en esto, vamos a tratar de que este proceso electoral sea lo más transparente posible. Y para empezar esa transparencia, bueno, vamos a elegir un Consejo Nacional Electoral allí que represente a la mayoría del país, que ese Consejo Nacional Electoral actúe independientemente, que como tú dices, fije las fechas de acuerdo a las leyes y a la Constitución. Yo creo que eso es lo que hay que exigirle al gobierno. Ahora, si eso no es así, queda de parte de los sectores de oposición, bueno, trazar una estrategia que sea una estrategia, si se quiere que con certeza puedas enfrentar al gobierno, no seguir inventando cosas que nos alejan cada día más de obtener un triunfo presidencial. Entonces yo como abogado, yo no puedo alegar en mi defensa mi propia torpeza. Entonces, si yo sigo por el camino, o los que estamos en este proceso electoral, seguimos por el camino de la división, del atropello, de creer que estamos enfrentando un gobierno como de Suiza o, bueno, un poquito más acá, las elecciones españolas, esas cosas, y no entendemos que es un gobierno autoritario que no pretende perder el poder, porque también está amenazado, es un gobierno que se siente amenazado, tanto internacionalmente como internamente. Bueno, ahí hay que sentarse a debatir cuáles son las condiciones también para que el gobierno se sienta cómodo en el proceso electoral. El gobierno lo ha dicho más de una vez, elecciones limpias sin sanciones. Ajá, ¿cómo hacemos? Se están advirtiendo que si ellos siguen sometidos a este proceso de sanciones, no les permiten al gobierno actuar económicamente sobre el país, bueno, ellos van a jugar y van a jugar fuerte. Entonces, bueno, ahí tenemos otro gran problema. Entonces, si nosotros como oposición o como oposiciones no entendemos esto, lamentablemente vamos a tener el mismo resultado que hemos venido obteniendo desde hace algunos años. Ejemplo, 2018. 2018 la abstención casi llegó al 60%. Bueno, pero el gobierno ganó, Nicolás Maduro ganó con 6 millones y algo de votos. Bueno, ahorita tiene menos, bueno, no sé. Pero entonces eso hay que ver cómo se va a atender. Yo lo que digo es que deberíamos... Cómo tú ves el nombramiento del nuevo CNE? ¿Qué sabes de eso? Porque tú conoces muy bien ese tema electoral, trabajaste en el CNE y bueno, seguramente manejas información privilegiada al respecto. Bueno, la información que uno maneja es que lamentablemente los sectores de oposición no se han puesto de acuerdo en nombrar a 2 representantes dentro del CNE. Hay una disputa allí entre los factores del G4, G3, G2, ya no sé cómo llamarlo, para nombrar a 2 rectores que está pidiendo el gobierno, más un rector excorporado. Pareciera que no hay acuerdo allí. Y del lado del gobierno también están debatiendo cuál sería la cara más potable para que presidiera el Consejo Nacional Electoral.
se habla del amigo contralor, pero pareciera por favor. que, bueno, o sea, por favor. bueno, te digo, ¿Cómo pues, me vas a decir que eso es una cara potable? no, que te digo que están en ese debate, porque yo te digo, imagínate tú poner al amigo contralor, en absoluto tengo nada contra él, además caminamos juntos por mucho tiempo, pero eso es el espantapájaro de la oposición. Eso va a ser mucho peor que, bueno, que cualquier cosa. Ya yo escucho a la gente, bueno, diciendo que es imposible votar con ese señor ahí. Bueno, es una estrategia del gobierno, a lo mejor el gobierno se tira esa parada porque, bueno, te va a poner el mayor espantapájaro del mundo. Y entonces si caemos nuevamente en aquella cosa de que así no se puede votar porque el CNE, bueno, yo siempre lo he dicho, ahí así pongan, allá quien pongan, las elecciones se ganan es con voto y estructura. Las elecciones no se ganan con CNE, las elecciones se ganan es con votos. Si tú logras obtener una gran cantidad de votos, movilizar a la gente a cuidar los centros electorales, logras motivar a la población a salir a votar, allí no hay atropello que valga. Y el día que fijen las elecciones, si la gente se moviliza, el gobierno es altamente derrotable. Y eso lo dicen todas las encuestas, todos los números. Ajá, pero el CNE, entonces si yo no te estoy entendiendo mal y por favor quiero validar la información. El CNE no se ha nombrado todavía porque la oposición no se pone de acuerdo en cuáles son los nombres de los candidatos o de los rectores que quisiera postular y el gobierno tampoco termina de decidir cuáles serían los que corresponderían del lado del gobierno. Exactamente, por lo menos la presidencia del Consejo Nacional Electoral parece que no está muy clara para el gobierno. Y para este sector de la oposición, que dice que no negocia, pero entonces negocia por detrás de Miraflores, ellos tienen, parece, una puerta para que no le tomen fotos, está también conversando con el gobierno para 2 rectores. Pero entonces entre ellos parece que Voluntad Popular y Primero Justicia tienen problemas allí con un Nuevo Tiempo, porque no hay un acuerdo de esos 2 rectores entre ellos también. Entonces, bueno, la cosa está un poco enredada. Ajá, pero ven acá, y el otro sector de la oposición, es decir, el que está hoy en día representado en la Asamblea Nacional y que sí ha participado en elecciones, etcétera, todo el tiempo, ese sector de la oposición no tendría representantes en el CNE. Bueno, también se está exigiendo, ese sector está exigiendo un representante en el CNE. Entonces te puedes imaginar tú el enredo que hay allí. Como dicen por ahí también los refranes, no hay cama para tanta gente. Estamos hablando de 5 cargos. Y porque los suplentes, recuérdate que hay solo 3 suplentes son los que se incorporan. Los demás suplentes son como de adorno, pues no tienen ninguna función dentro del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en eso están las negociaciones. Además, eso es normal en política. La política. Ajá, pero tú ¿qué me puedes decir de cómo van las negociaciones? Está planteado que los 2 sectores más importantes de la oposición, vamos a decirlo así, lo digo desde el punto de vista electoral. En las últimas elecciones regionales, que son las últimas que tenemos, la oposición quedó claramente dividida en 2 bloques. El bloque que está agrupado en el G4 y el bloque que está agrupado en lo que en ese momento se dio a llamar la Alianza Democrática, que inclusive sacó más votos que el bloque del G4. Pero vamos a decir, están partidos por la mitad. Como 2 millones para un lado, 2 millones y pico para el otro. Sí, pero esos 2 sectores de la oposición, que claramente están identificados al menos desde el punto de vista electoral, ¿tendrían los 2 representación en el CNE o solamente se está negociando con el sector del G4? No. Se está exigiendo que los 2 sectores estén representados. Eso es lo que se está discutiendo. El problema, Maripili, que te lo voy a decir con toda sinceridad, esa decisión está en manos del gobierno. El gobierno tiene la gran mayoría de la Asamblea Nacional y el gobierno tomará la decisión de ver a quién le da un rector y a quién no. Eso hay que decirlo claramente. Bueno, eso está claro, creo yo. Yo creo que nadie es tan ingenuo como para no entender eso. Todo el mundo sabe que con el nivel de votos que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional, literalmente, si mañana dicen que quieren tener todos los rectores, ellos también lo podrían hacer. Además, y lo pueden hacer. ¿Cómo tú vas a hacer si el gobierno, lamentablemente, cuando las elecciones a elegir la Asamblea Nacional
bueno, se la regalamos al gobierno, bueno, como le hemos regalado un montón de cosas. O sea, el gobierno mañana, el día jueves, que supuestamente es la última sesión para la elección, bueno, si no hay acuerdo, el gobierno, como tú bien lo dices, bueno, puede tomar la decisión de poner allí, a lo mejor ellos escogen hasta los representantes de la oposición y te convocan a una, a dos personas allí de la sociedad civil y los llevan al Consejo Nacional Electoral y con eso se cubren, porque lamentablemente, vuelvo y repito, María, las oposiciones desde el 2015, y eso hay que decirlo con claridad, no han vuelto a sentarse en una mesa a discutir absolutamente nada de política. Esto tú sabes que a mí me parece impresionante, ¿no? O sea, las oposiciones, como tú las llamas, se pueden sentar a discutir con el gobierno de todo. Se van para México, se van para Oslo, se van para Barbados, se van para República Dominicana, se van para no sé qué para dónde, se sientan unos con los otros, van gente para Miraflores, inclusive públicamente se reúnen con el gobierno. Pero resulta que entre la propia oposición no se puede sentar a hablar. Yo eso no lo entiendo, es una cosa ridícula, por lo mínimo ridícula, por no decir torpe. Nosotros hemos planteado crear una mesa, pero una mesa de la oposición, una mesa de discusión, de diálogo para llegar a un acuerdo, fijar una ruta. El problema es que también aquí unos siguen con una ruta conspirativa, una ruta de confrontación, una ruta de que, bueno, hasta el final, y hay un sector que hemos mantenido la ruta democrática y la seguiremos manteniendo. Entonces, es muy difícil tú ponerte de acuerdo también con un sector, yo siempre pongo este ejemplo, bueno, que no quieren salir de la Plaza Altamira. Nosotros queremos llegar a la Plaza Katia, podemos irnos en autobús, en carrito, en camionetica, caminando, pero hay un sector que se quiere quedar instalado en la Plaza Katia, en la Plaza Altamira. Entonces, con esos señores es imposible llegar a una... Comiendo cambure, además. Yo no sé qué. Entonces, de verdad, Maripili, yo te digo, la crisis que hay en este país, tanto política como económica, bueno, llama a la dirigencia política de verdad a inseriarse, a dejar los egos de un lado. ¿Cómo es posible que ahorita bajo esta situación haya 30 candidatos? Maripili, eso no lo entiende nadie. No habla con gente en el exterior. Tú sabes que yo no creo que es un problema de egos. A mí me parece que es un poco más complejo que si fuera un problema de egos les hacemos terapia psicológica y a lo mejor se resuelve. Es un problema de intereses. Aquí hay gente que tiene unos intereses muy particulares y unas agendas muy particulares que no necesariamente están relacionadas con ganar una elección presidencial o cambiar el gobierno. Muy distintas sabroso. A eso. Bueno, y hay un sector que es muy sabroso, maneja recursos del Estado que han sido secuestrados en el exterior, y eso hay que decirlo, bueno, y nos gastan medio aquí poniendo un bombillo en una carretera. Se hacen llamar gobierno, manejan recursos del Estado, bueno, a eso no les interesa dejar de ser oposición, Maripili. Mire, tú vas a celebrar de ahora en adelante el 12 de agosto como el día de Juan Guaidó. Que lo declaró. Tú sabes que yo primero pensé que eso era una noticia del chigüire bipolar. Por Dios santo, te lo juro. Yo también estuve buscando. Por Dios santo, te lo juro. Yo leí esa broma y yo dije, ay, se pasó el chigüire bipolar esta vez, se pasó. Pero cuando yo veo que la broma es en serio, que en Miami decretaron el 12 de agosto el día de Juan Guaidó, el alcalde de Miami decretó esa broma, yo digo, no, bueno, yo dije, no, definitivamente lo que decía mi profesora de guiones tiene razón. La realidad supera la ficción, porque yo ni hasta si hubiera sido una noticia del chigüire bipolar, yo hubiera dicho se pasaron, o sea, pero es que en serio, lo peor es que es en serio. Es que hay un sector de la oposición que se adoptó a la oposición esa cubana de 62 años diciendo que ya Cuba estaba libre de Fidel. Entonces se dejan dirigir por esa oposición, por esos señores, senadores, alcaldes de allá de Miami, de la Florida. Entonces, esos son los que dirigen un sector de la oposición. Esos no tienen idea de lo que pasa en el país. No tienen idea de lo que pasa en los sectores populares, de las necesidades de la gente. Entonces, bajo esa guía, que de verdad tú dices, bueno, por Dios, un acto de ese tipo, como tú dices, uno cree, yo pensé que era una mamadera de gallo también. Pero de verdad. Mira, Santolo, de verdad que la conversación contigo está sabrosa, siempre me gusta conversar contigo, pero se me acabó el tiempo, estoy súper pesada. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No vale, siempre a tu orden. Tú sabes que siempre estamos prestos a conversar contigo.
Muchas gracias. Amigos, No, Daniel gracias. Santolo, politólogo especialista en temas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con quien estábamos conversando. La Universidad Central de Venezuela, con quien estábamos conversando. La Universidad Central de Venezuela, con quien estábamos conversando. La Universidad Central